Qué bueno. Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios por las oportunidades que nos da de servir. Que podamos siempre, más que solo una actividad de servicio, ser servidores del Señor en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por las ofrendas también que sirven para que podamos seguir apoyando distintos ministerios y proyectos. El Señor es bueno. Y el Señor nos ha llamado a trabajar para Él. No se me olvida un himno que solíamos cantar que dice: anhelo trabajar por el Señor. Que siempre podamos desear eso, ¿verdad? Querer trabajar para Él. Hay otras cosas que a veces uno quiere, pero ¿cuánto queremos trabajar por el Señor? Bueno, esta mañana les quiero contar una historia que dicen, ¿verdad? Por ahí. Una historia de un hombre multimillonario. Más millonario del mundo, tenía tanta riqueza que un día se le ocurrió hacer algo. Reunió a muchos varones apuestos, guapos y jóvenes, y los trajo a una de sus propiedades y dijo: le voy a dar una recompensa al más valiente de todos. Y los puso ahí en una fila. Y delante de todo este grupo de varones, ¿verdad?, había una piscina grande, enorme, pero estaba llena de cocodrilos hambrientos. Y entonces dijo: quiero ver quién es el más valiente. El que se lance a la piscina y logre atravesarla, yo le voy a dar la mano de mi hija, le voy a dar propiedades y le voy a dar la mitad de mi fortuna. Un silencio total, así como ahorita. Todos en suspenso, un gran silencio. Nadie se animaba. ¿Dónde está un valiente? Nadie. De repente, ¡juá!, se escucha ahí el ruido del chapuzón de uno que se tiró ahí a la piscina, al agua, y empieza a nadar, y todo el mundo está así asombrado y asustando, y aquí él empieza a pelear con uno de los cocodrilos, y de repente se sumerge y sale otra vez y peleó con todos los cocodrilos y llega del otro lado de la piscina, ¿verdad?, todo rasgado, y dice: wow, dele un aplauso a este valiente, a este muchacho guapo, apuesto. Qué bueno, hijo, pues te has ganado la mitad de mi dinero y tierras, y te doy la mano de mi hija. Y aquel dice: ¿quieres decir algo? Y dice: sí. Escuchen todos, porque él va a decir algo. Entonces todo el mundo en suspenso dice, le da el micrófono. A ver, ¿qué quieres decir, hombre valiente? Yo solo quiero decir una cosa: ¿quién fue el que me empujó aquí a la piscina? Pobrecito, ¿verdad? Bueno, historia ficticia. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de la valentía. ¿Quiénes de aquí se consideran valientes? Necesitan un empujoncito aquí algunos también, ¿verdad?, para ser un poco valientes. Bueno, la valentía a veces se tiene que demostrar en ciertas situaciones, bajo ciertas circunstancias, o incluso muchas veces bajo presión. No sé cómo describiría usted la vida espiritual, la vida cristiana. ¿Será que requiere de valentía o no? ¿Será que seguir a Jesús requiere de valentía o no? ¿Será que obedecer la voluntad de Dios requiere de valentía o no? Bueno, sin empujón, pero requiere decisión valiente, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar decisiones. Así que esta mañana quiero invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo. La semana pasada estuvimos recordando una escena en el Sermón del Monte, luego de las bienaventuranzas. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 6? El Señor les habló acerca de confiar en Él. Seguir a Jesús requiere que podamos confiar en Él. La confianza no puede estar en nosotros, ni en lo que tenemos, ni en lo que no tenemos. En abundancia o en escasez, fieles a Cristo. Seguir a Jesús implica que habrá momentos de abundancia, momentos de escasez, pero para seguirlo fielmente tenemos que confiar en Él. Él proveerá. ¿Recuerdan? Dios provee hoy y mañana también. Un día a la vez. El Señor es fiel. En ese pasaje leímos una frase que en Mateo se encuentra en diferentes ocasiones. Y leímos una frase con la que Jesús se dirigió a los discípulos, un jaloncillo de orejas, cuando los llamó hombres de poca fe. ¿Qué es la fe? Confianza, confiar en el Señor.
no en nosotros mismos, sino confiar en Él. ¿Será que Dios es un Dios confiable? ¿Será que deberíamos confiar en Él o es poco confiable? Dice, a veces falla, no, a veces se le olvida. Usted confía en personas olvidadizas, despistadas, es poco confiable, ¿verdad? Le voy a confiar algo y no va a ser que se le olvidó. Sobre todo aquellas cosas que te voy a decir algo, pero no le digas a nadie, que él no se acuerda, ¿va? Si tenía que decir o no. Poco confiable. Bueno, nuestro Dios es fiel, es totalmente confiable. La fe, queridos hermanos, más que cuánto tengo yo, porque no se puede cuantificar, o sea, tienes o no, lo más importante es en quién vas a confiar. Porque aún si sintieras que tu confianza es muy chiquita, lo más importante es que estés confiando en alguien confiable. Tu Dios es confiable. Por eso Jesús dijo que si sientes que tu fe es muy chiquitita, ¿como qué? Como un granito de mostaza. No olvido la vez que Noel y Mariel estuvieron aquí recordándonos de ese granito de mostaza y nos regalaron la tarjetita con la fe, el granito de mostaza. Es que si está presente tu confianza, eso es suficiente porque tu Dios es confiable. Tu Dios es confiable, pero podrías no confiar en Él, por ende no obedecer, no hacer. Para seguir a Jesús se requiere esa confianza y eso implica cierto grado de valentía. Así que Mateo capítulo 8, leímos el 6 la semana pasada, vamos a leer el capítulo 8 esta vez. Y vamos a partir desde el versículo 18. Mateo capítulo 8, verso 18. Gracias, Héctor, ahí lo tiene ya listo él. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la instrucción que dio? ¿Y a quién le dio esa instrucción? No dice todavía, ¿verdad? Pero bueno, les voy a dar a contar aquí una parte de la historia de los discípulos. El ministerio de Jesús, y aquí lo notamos, ¿verdad? Está la multitud necesitaba milagros, la multitud necesitaba comida, la multitud necesitaba escuchar una palabra de Dios. Y hay momentos en los que Jesús nunca bajó la intensidad del ministerio, pero había ciertos momentos en los que Jesús se apartaba a orar, en los que Jesús se apartaba a comer, en los que Jesús se apartaba con los discípulos, y había momentos en los que Jesús se apartaba para descansar. Nunca bajó la intensidad, nunca dijo, ya no aguanto, ya demasiada gente, ya no soporto, ya basta. Nunca se puso de mal humor porque cómo molestan, para nada. Revitalizaba su vida por medio de la oración, el tiempo con sus amigos, los discípulos, el tiempo para comer, el tiempo para dormir. Pequeña aplicación, nunca le bajes la guardia a hacer tu vida para el Señor y servirlo, o sea, no le bajes la guardia a eso. ¿Has notado que muchas veces cuando uno está así cansado y siente que está al límite, en vez de dejar otras cosas, deja las cosas de Dios? Todavía no oigo a alguien que diga, mira, fíjate que ha sido una semana intensa, no voy a trabajar el lunes, pero estoy el domingo en la iglesia. Oigo al revés, y bueno, cada quien es diferente, pero revisemos el corazón de igual manera. No nos cae mal ese recordatorio. Jesús no bajó la intensidad nunca, pero tenía esos momentos y esas pausas. No, nunca bajes la guardia en tu servicio al Señor, que no es solo el domingo, obviamente, es una vida de servicio. Así que están con la multitud, pero sí quiero que noten ese detalle. Mandó pasar al otro lado. Veamos por un momento Marcos capítulo 4, que es un pasaje paralelo. Quiere decir que en Marcos encontramos el mismo episodio, la misma historia, pero aquí la estamos leyendo de la mano de Marcos, posiblemente en las palabras de Pedro. Hay un detallito ahí muy interesante que Marcos va a mencionar. Marcos 4:35, ese día, pero noten aquí este aspecto, al anochecer, dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Bueno, es de noche, están en el mar de Galilea,
Es un lago enorme, no hay luz, todo está oscuro. Ha sido un día intenso de estar atendiendo a la multitud. Y Jesús dice, crucemos al otro lado. ¿Sí? Mateo nos dice que mandó, dijo, vamos. Volvamos a Mateo. Mateo 8:19. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré. Parece que estaban justo, no estoy seguro, no se relata así, pero da la impresión de que justo cuando iban a pasar aparece este maestro. Yo te seguiré donde quiera que vayas. Le pongo un poco de entonación así porque a veces, pues, uno a veces también, Señor, mire, fiel hasta, y Pedro también, ¿verdad? Yo te seguiré y nunca te voy a negar, ¿verdad? Pues uno dice así cosas, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Tomo mi cruz y te sigo, pero la otra semana, Señor, porque esta semana sí estoy muy ocupado, ¿verdad? Así somos, así nos pasa. Pero este buen hombre, un religioso, dice, yo quiero seguirte. Y él dice, mira, me seguirías aún si no tengo nada que ofrecerte. Versículo 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y Mateo, ¿y qué pasó con...? No, pues, se sobreentiende, ¿verdad? Aquel sí, pues, no, así sí no, está complicado, ¿verdad? No, ni ofrenda dan, no, mejor no, así no. Seguir a Jesús, no. 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, yo parece que también quiero seguirte, pero permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Una expresión que podría significar, déjame que termine de atender asuntos familiares y entonces luego. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Parece una palabra muy dura. En realidad, nuevamente lo que hay que revisar es el corazón, la actitud. Parece que dice, ahorita no es buen momento, Señor. El otro parece que dice, ¿y qué dan acá? Bueno, entonces, versículo 23. Ahora vamos a encontrar los que sí, aunque no hubiera nada que ofrecer, y los que sí, dejándolo todo, ahí están con Jesús. Uno dice, wow, estos, los héroes de la historia, nosotros, aunque no nos den nada y aunque tengamos que dejarlo todo, aquí vamos. Versículo 23, y entrando Jesús en la barca, ¿qué hicieron los discípulos? Los siguieron. No son detalles menores y sobre todo creo que nos van a hacer sentido en una siguiente escena que leamos próximamente. Jesús dice, vamos del otro lado y los discípulos valientes, ahí vamos. Pues hasta ahora no parece que hay mucha complejidad o mucha dificultad, pero ahí van los discípulos. Bueno, ¿a qué hora sucede la escena según Marcos? En la noche, está oscuro, no se ve nada, recuerden, ¿verdad? No hay energía eléctrica, no hay cómo alumbrar, pero estos hombres sabían cómo manejar la situación, ¿sí? Varios de ellos eran expertos pescadores, así que no era primera vez que hacían este trayecto y no era algo desconocido, entonces vamos del otro lado. Hasta que llega el versículo 24. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Lo que Marcos nos narra es que el agua se estaba metiendo a la barca y está empezando a hundirse. Básicamente el lenguaje es para describir una crisis, un cataclismo. Tenemos marineros experimentados que están acostumbrados a hacer algo como esto, pero la descripción es que eran olas quizás como las que nunca habían visto antes. Eran olas tan grandes que todos los esfuerzos de estos discípulos, donde hay marineros experimentados, pescadores, valientes y fuertes, parece que eran inútiles, no había nada que se pudiera hacer. Como dijo aquel, oh, ¿y ahora
¿quién podrá defendernos? Versículo 24, ¿qué hacía Jesús? Dormía. Recuerde que ha sido un día intenso de trabajo, de ministerio, de atender a las multitudes, de sanar, etc. Y Jesús está descansando, Jesús está durmiendo. Marcos nos dice que está en la popa. ¿Quién sabe qué parte es la popa? A ver, ¿quién dice que es la parte de adelante? ¿Quién dice que es la parte de atrás? ¿Quién no entendió la pregunta? Ok, bueno. ¿Cómo? ¿Quién no sabe? Bueno, pues yo tuve que buscar también. ¿Por qué? Porque no hablo el lenguaje marinero. Un pequeño detalle aquí, pequeño paréntesis. ¿Recuerdan cuando estudiamos Marcos que dijimos posiblemente tenemos a un Marcos que está escribiendo, pero estamos oyendo la voz de Pedro, Pedro contando? Pedro, marinero, experto, pescador, entiende muy bien proa, popa, esas cosas, ¿verdad? Rolfo y yo no mucho, yo tuve que ir a buscar. La parte de atrás, la proa es la parte de adelante. Ahí está ese detalle. Puede ser Pedro contando, narrando lo que sucedió ahí. ¿Por qué no dice estaba Jesús atrás? No, está en la popa. Así se habla, el lenguaje correcto para no confundir. Jesús está detrás y está dormido, está descansando. Marcos narra el miedo que estaban teniendo los discípulos. Versículo 25 en Mateo encontramos que dice, y vinieron los discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Pero Marcos usa otro lenguaje. Maestro, gritaron. Estoy en Marcos 4:38. Si lo puedes poner por ahí, Héctor, por favor. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Déjeme hacer aquí una pregunta teológica. Cuando uno está en medio de una crisis es difícil como sentarse a razonar lógicamente, ¿verdad? Pero nosotros ahorita que estamos aquí tranquilos, tenemos que hacer una pregunta teológica. ¿Ustedes creen que Jesús iba a morir ahogado ahí en el mar por unas olas? ¿Verdad que no? No hace sentido. Pues no. ¿Creen que el Mesías, el ungido, prometido, nació de una virgen, vivió una vida perfecta sin pecado para ir a la cruz, cumplir la misión de Dios, que iba a morir ahogado porque la tempestad fue más fuerte y se hundieron? No. Cuando estamos en medio de una crisis no siempre razonamos bien. ¿Sí? Así somos, humanos, no razonamos bien, no le atinamos, ¿verdad? Entonces los discípulos estaban muy asustados porque sentían que iban a ahogarse. Señor, sálvanos, vamos a morir. Quiero que noten, hermanos, cómo los discípulos y nosotros nos parecemos mucho. A veces uno los lee y dice, ay, estos están, hombrecito, Jesús ahí como tan miedosos. Ajá, pero nos parecemos mucho, porque ellos tienen una mezcla de confianza y una mezcla de duda, una mezcla de miedo y una mezcla de fe. O sea, por un momento están sintiendo que se mueren, que se van a ahogar, pero al mismo tiempo saben que Jesús los puede salvar. O sea, al mismo tiempo confían, pero al mismo tiempo no confían. ¿Cómo se puede eso? Solo nosotros logramos hacer esa combinación. Sí, al mismo tiempo, Señor, confío en ti, pero fíjate que cada vez que nosotros decimos, Señor, yo confío en ti y agregamos una palabrita, hay una palabrita que en el orden correcto es maravillosa, pero cuando parte de nosotros es un problema. Cada vez que decimos, Señor, yo te amo, Señor, yo te sigo, Señor, yo confío en ti, pero es terrible. Cada vez que tu mente inserta un pero, es un problema. Señor, yo sé cuál es tu voluntad, pero, Señor, yo sé lo que esperas de mí, pero, Señor, yo te dije que vamos con todo, pero, cada vez que insertamos ese pero, es un problema.
Jesús nos puede salvar. Y Él lo conoce. Lo acaban de ver haciendo milagros. ¿Saben qué acaba de narrar Mateo en el pasaje anterior? Cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. Mateo lo va ordenando en ese sentido. O sea, no es el único milagro que vieron, lo vieron hacer muchos milagros, lo vieron sanar, lo vieron multiplicar los alimentos, etc. Entonces, confiamos en Él, pero nos vamos a hundir, nos vamos a morir. Nosotros aquí tranquilos ahorita decimos, pues es ilógico. Ajá. Hermano, ¿alguna vez te ha pasado eso que dices, Señor, yo confío en ti, pero no veo respuesta, pero no veo solución, pero no puedo esperar más, pero ya no sé qué hacer, pero esto no hace sentido, pero no vale la pena seguir? Cada vez que insertas un pero, es un problema, porque es un reflejo que no confiamos plenamente en Él. Si Jesús dice, vamos, vamos, bien empapados, pero vamos, somatados por las olas, pero vamos, vamos. Es que nos vamos a ahogar, es que estas olas están muy, es que ya el agua, es que no sabemos qué hacer. Estaban aterrados. ¿Sabes cuál es el orden correcto, creo yo? Y es maravilloso encontrar en el texto bíblico el pero en el otro sentido. Nosotros bien pecadores, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Nosotros bien muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él os dio vida eterna en Cristo Jesús. Cuando empieza con nuestra pecaminosidad, el Señor dice, pero el Señor te ama a pesar de ti mismo. Nos ama aunque nosotros no lo merecemos. Nos ama porque Él es amor. Y nos salva no por nuestra gran cantidad de fe. Nos salva porque Él es confiable. ¿Cómo iban a ahogarse? ¿Cómo iban a morir ahí? No hace sentido. Pero cuando estamos en medio de la crisis, no razonamos muy bien. Así que quizás una buena lección sea, hermanos, cuando estemos en medio de una crisis, no le hagas caso a lo que estás pensando. Seguramente está equivocado. ¿Sí? Siéntate con personas sabias, prudentes, que te lleven a oír la voz de Dios. Aunque no te guste lo que te estén diciendo, pero tienes que recordarte es que ahorita no le atino. Y después, a veces tampoco, pero necesitamos ayuda, necesitamos consejo. ¿Sí? Nos vamos a ahogar, vamos a morir. Y Jesús durmiendo, ¿qué no te importa que nos vamos a ahogar? ¡Sálvanos! Ahora, ¿cómo creen que se imaginaban que Jesús los iba a salvar? Otra vez, en esos momentos solo más que todo era como, estamos en pánico, usted tiene que estar en pánico también, o sea, aquí en pánico todos, ni modo que solo y usted durmiendo, no, aquí todos en pánico y todos gritando y todos vamos a morir, ¿verdad? Hay una escena así en la Era del Hielo, por cierto, vamos a morir. No la vieron. Era un chiste. Iglesia, cuando Jesús dice vamos, hay momentos en los que vamos a sentir que no vamos a poder llegar, no vamos a poder cumplir. Hay momentos en los que vamos a sentir que nos vamos a ahogar. No podemos, son muy pequeños, son muy frágiles, no hay esto, no hay lo otro, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que... Si Jesús te dijo vamos, dale. Empapado, ¿no? Despeinado, ¿no? Con olas o sin olas, pero dale, vamos a llegar. Si Jesús dijo, vamos, vamos. Así que versículo 25, vinieron sus discípulos y los despertaron, Señor, sálvanos que perecemos. 26, y Jesús les dijo, no sé, la pregunta queda un poquito, Jesús dijo, a ver, solo antes explíquenme algo, platiquemos. ¿Por qué tienen miedo? Jesús les pregunta, ¿por qué temen? ¿Por qué están aterrorizados? ¿Cómo dice Marcos? Marcos versículo 40, 4:40 dice, ¿por qué tienen tanto miedo?
¿Qué le hubieras respondido a Jesús ahí en esa escena? Cuando estás sintiendo que te vas a ahogar, que la barca se va a quebrar, que vas a morir. Y Jesús dice, te puedo hacer una pregunta. A ver, explícame, dame 6 razones por las que tienes miedo. Pero a las olas siguen, ¿verdad? Jesús no se está burlando de ellos, ¿verdad? Jesús está diciendo, qué ilógica, qué absurdo lo que están, ustedes se hicieron un drama solos. ¿Cómo que es? ¿Pero qué no ves la sola? Te hiciste drama. ¿Por qué tienen miedo? Si Jesús dijo pasemos, pasamos. Pero ¿y las olas? ¿Pero y la lluvia? ¿Pero el viento? ¿Pero y si se rompe? ¿Por qué temen hombres de poca fe? Sí confían, pero al mismo tiempo no, pero sí, pero somos iguales. Iglesia, cuando atravesamos diferentes situaciones, nos va a pasar lo mismo, nos va a dar miedo, hay cosas que nos dan miedo, hay cosas que sentimos que es demasiado el desafío, requiere demasiado valor, ese paso de fe es demasiado fuerte, no puedo. Y Jesús dice, pero ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué me voy a morir? Así. Yo dije, vamos. Pero es que, Señor, si Jesús dijo, vamos, vamos. A este mismo grupo es el que al final del Evangelio dijo, señores, vayan y predican el Evangelio a todas las naciones y los bautizan y hacen discípulos y les enseñan a vivir en obediencia. Nosotros, Señor, pero no podemos. Van. Ustedes van y cuando ustedes dan ese paso, yo estoy ahí con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que ese vayan es un vamos, solo que usted primero. Y otra vez, ¿verdad? Como aquel, sí voy, sí lo hago. Bueno, Señor, si tú primero me muestras Hermanos, no funciona así. ¿Sí? Confiar en el Señor es, si el Señor dice, vamos, vamos. ¿Qué nos está pidiendo el Señor que hagamos? Hay cosas en su palabra que son clarísimas, que no tenemos que orar y preguntar, Señor, ¿será que esta es tu voluntad? Ya mencioné una, que es el énfasis en Mateo. Vayan y hagan discípulos. Iglesia, vamos y prediquemos el Evangelio. No insertes ningún pero. Solo hagámoslo. Vamos y hagamos discípulos. Nuestra cabeza inserta muchos peros. Y ahí está el problema. Lo que limita que veamos al Señor, su presencia, su provisión y su protección. ¿Por qué tenían miedo? Porque se iban a ahogar. Pero si aquí estoy yo, no tendrían por qué tener miedo. Versículo 26, entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Marcos dice, se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Le dijo a las olas, le dijo al viento, le dijo al mar, te calmas, y se calmó. Le dijo a los discípulos, pasemos, ¿y qué hicieron? Así somos nosotros. Señor, haz milagros, Señora, verá, paren tú, no, pero dale. Valientes, iglesia, valientes hermanos, a lo que el Señor nos esté pidiendo, hagámoslo. Versículo 27, termina aquí el pasaje, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estaban conociendo a Jesús.
Sí, ya estaban caminando con Él, pero había cosas que todavía no entendían, que estaban conociendo todavía. Había cosas que les faltaba comprender y procesar. Por eso, no sé qué era lo que esperaban al despertar a Jesús, simplemente que entrara en pánico Él también. Porque cuando Jesús calma, dice, pero ¿qué no era eso lo que esperaban que hicieran? No, ¿y qué esperaban que hicieran? No sabíamos. No sé, solo había que despertar, porque ¿cómo puede estar ahí tranquilo? O sea, pánico parejo, nada, que solo, o sea, pobres discípulos. Somos muy parecidos a ellos. Y no los juzguen tan fuerte cuando lean ahí los evangelios, esta gente tan incrédula. Nosotros somos muy parecidos. O a veces peor, podría ser, depende, ¿verdad? Señor, haz algo, y cuando hace, pues ¿qué esperabas? Si Jesús dice vamos, vamos. Si Jesús dice ve y comparte tu fe, ¿qué vamos a hacer? A ver, las pensamos, ¿verdad? Pues que depende, porque hagámoslo. Tenemos una misión que cumplir, iglesia. Somos esos que anuncian en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios nos llama embajadores, ¿verdad? Estamos enviados en el nombre de, y tenemos que ser esa luz en medio de este mundo. Tenemos que anunciar a Jesús. Pero a veces nos da miedo. Y Jesús te dice, habla. Pero hay un canto, termino leyendo la letra. Ustedes lo pueden buscar y escucharlo. Van a identificar cuál es. Comienza diciendo así la primera estrofa. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia? ¿Dónde queda la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorríos. ¿Cómo nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya? Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde están esos discípulos valientes que siguen a ese Dios? Que si Él dice vamos, vamos, hermanos, lo que el Señor nos esté llamando a hacer,
porque es en su nombre, no en el nuestro. Y solo así vamos a estar bien. Confiemos en el Señor, busquémoslo, y así es como vamos a hallar la vida. Padre, que en medio de los desafíos y las crisis que podamos enfrentar en estos días, Señor, que no haya nada que nos distraiga de cumplir la misión que nos encomendaste, de llegar a donde tenemos que llegar, de ir a donde tenemos que ir. Padre, gracias porque en medio de momentos difíciles que atravesamos, tú estás ahí presente. Y si tú estás ahí, vamos a estar bien, porque todo se sujeta a ti, porque todo te obedece a ti. Gracias, Señor, porque hemos visto respuestas y hemos visto milagros y hemos visto provisión sobrenatural. Y hemos visto, Señor, cómo has puesto ese espíritu de valor para que podamos dar testimonio sin acobardarnos. Señor, que esta semana valientemente, en medio de lo que sea, podamos estar de pie firmes y anunciar que tú eres el Señor. Anunciar que tú eres el Salvador. Padre, perdónanos porque muchas veces decimos confiar, pero nos cuesta actuar así. Señor, tú sabes qué cosas nos dan miedo. Tú sabes qué cosas sentimos que somos tan pequeños e incapaces que no podremos superarlas. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Sabes que te amamos, queremos servirte y queremos obedecerte. Pero tú sabes cuánto nos cuesta. Gracias por amarnos a pesar de nosotros mismos. Gracias por tu amor leal e incondicional que nunca falla. Y gracias, Señor, porque en tus manos estamos seguros y de ahí nadie nos arrebatará. Señor, que esta semana vayamos valientes como seguidores de Jesús. Valientes, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiéndote. Señor, que no haya nada que nos haga echarnos atrás. Que todo lo rindamos a ti. Señor, en ti confiamos.